Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes en el mundo entero. Este es su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Acción Pública, la clase del domingo. Yo soy su compañero y amigo y director del programa, José Abad Zuleta Cano. Hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Gracias por sus mensajes y por sus observaciones. Naturalmente hay mucho de qué hablar, pero vamos a seleccionar algunos temas específicos. Ustedes saben que Acción Pública es la clase del domingo. Siempre estamos tocando y tratando temas importantes con el único objetivo de que ustedes se formen su propio criterio, se ilustren. Por eso hacemos énfasis en la importancia de la lectura. Ese va a ser uno de nuestros temas hoy. La importancia de la lectura, los objetivos, el desarrollo, cómo se logra el gusto por la lectura. Vamos con nuestras secciones habituales, con lo bueno. Bueno, esta semana hay muchas cosas buenas, pero en el sentir del equipo de producción de Acción Pública, lo bueno se caracteriza por ser universal. Tiene que ver con el reciente compromiso que hizo el presidente norteamericano Barack Obama con el medio ambiente y la recuperación del planeta Tierra. Y es muy bueno porque está en sintonía con la angustia de miles y miles de terrícolas que estamos preocupados por la forma como los terrícolas tratamos el planeta y la indiferencia con la que miramos su deterioro. Es muy importante el compromiso que hace el presidente Obama, porque eso significa necesariamente que se empiecen a regular con proyección a unos 25 o 30 años la emisión de gases tóxicos a la atmósfera del planeta. Asimismo, la necesidad de regular la producción de objetos que no son degradables y que van generando la producción de nuevos productos tóxicos en la atmósfera. Ese compromiso del presidente Obama está en relación con el compromiso que vienen asumiendo diferentes mandatarios en el mundo. La preocupación es grande, es inmensa y por eso para Acción Pública es lo bueno. Ojalá usted en su práctica diaria ayude a mejorar las condiciones del planeta. Está enfermo el planeta y si el planeta muere, pues ya sabemos las consecuencias. Por eso con nuestro comportamiento en el manejo y procesamiento de las basuras, en la emisión de gases tóxicos, podemos ayudar a que el planeta vaya mejorando poco a poco. Lo malo: las marchas homofóbicas. Por más que nos digan que no es homofobia, por más que nos digan que no es exclusión, por más que nos digan que no es señalamiento, por más que pretendan justificar lo que hizo esta semana la Iglesia Católica acompañada de otra cantidad de iglesias, es, en mi sentir, aterrador. Lo viví en forma directa porque ingresé al Parque de las Luces a escuchar la forma airada
extravagante, violenta e inhumana, en que los asistentes, gran cantidad de jovencitos, que entre otras cosas, le queda a uno la duda si tienen claro, si saben qué es homofobia, si saben qué es educación de género o no, pero la forma como estos jovencitos, con rabia, con ira en el alma, se burlaban de los homosexuales. Una rectora de una institución vociferando como una loca. Y claro, todos sus estudiantes como locos. Créanme, amables oyentes, el respeto empieza por uno mismo. Porque si usted no se respeta, le queda muy difícil respetar a sus semejantes. No vi allí signos de humildad. No vi allí signos de creencia en Dios. No vi allí signos de respeto. No vi allí signos de humildad. No. Vi a un grupo de fieras acorraladas, desesperadas y furiosas, con el deseo animal y violento de destruir. No sé si un Dios existe y si existe pueda estar de acuerdo con este tipo de manifestaciones de sus seguidores. Como lo dice el doctor Ramón Elejalde hoy en su escrito, pues creemos en un Dios y respetamos a quienes no crean en un Dios. Pero si alguna idea tenemos de Dios, es la de que es un ser superior, inteligente, bueno, humilde, perdonador, conciliador, amador de sus hijos y de su creación. No lo que vimos en esa marcha en el Parque de las Luces y en otras marchas en el país. Por eso es malo, muy malo. Créanme que vi allí el inicio de la nueva guerra en este país. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver los videos de lo que eran las manifestaciones estalinistas, de las manifestaciones fascistas italianas y de las manifestaciones nazistas alemanas, créanme, oyentes, no había ninguna diferencia. Sentí escalofrío, se me pusieron mis pelos de punta pensando en lo que esperaba a este país de continuar este tipo de actitudes homofóbicas. Recordé los 30 años de la guerra de los 30 años. Católicos y protestantes matándose por unos principios básicos de la estructura de los cánones religiosos. Créanme, sentí pánico, sentí dolor. Créanme, amables oyentes, salí llorando de esa manifestación tan inhumana y tan odiosa. Decía o dice el doctor Ramón Elejalde en su columna de hoy que no entiende cómo, existiendo un Dios bueno y bondadoso, existen tantas personas rabiosas, en términos generales malas, dándoselas de ser lo mejor del planeta, cuando los seres humanos somos eso, humanos, independiente de la condición que pretendamos ostentar. Por eso duele tanto este tipo de manifestaciones. Yo con claridad lo he dicho, yo no creo en Dios y no puedo creer en Dios y cada que entre más estudio y más vivo, menos puedo creer en Dios, porque me duele que exista un Dios que haya dado origen a seres como los humanos. Dice en uno de sus apartes el doctor Ramón Elejalde: el Dios de mis mayores no es rencoroso, excluyente, vengativo, intolerante. Yo prefiero un guía como Juan 23 o como Francisco a uno como Inocencio III. Aquellos se distinguen por amar, perdonar, aceptar al ser humano como es y por encima de todo por una gran humildad y caridad humanas. Inocencio III creó ejércitos para la guerra en nombre de Dios
y abusivamente mandó asesinar a los cátaros y fue el iniciador de la tristemente célebre Santa Inquisición. La mayoría de los católicos queremos una iglesia tolerante y no homofóbica, una iglesia dedicada al crecimiento espiritual de sus hijos y no a los asuntos mundanos o a perseguir minorías. Bella y ejemplar la frase que circula en las redes sociales sobre un niño que le pregunta a su señora madre, comillas, ¿es hombre o mujer? Cierra comillas, por lo estrafalaria de la ropa que portaba un joven que pasó cerca a ellos. La madre responde, comillas, hijo es un ser humano, cierra comillas. Digna enseñanza para los marchantes homofóbicos. Yo de todas maneras pienso que si existe un Dios debe estar furioso con las manifestaciones de sus hijos y con lo que de ello se desprende en el futuro. Y lo feo, la forma como el gobierno colombiano ha enfrentado este problema. A mí me queda la duda en el sentido de si los estadistas y sus asesores han estudiado, supongo que sí, han entendido, supongo que no, lo que significa el manejo de la psicología de masas. Desde los primeros albores de la humanidad, cuando aún no existía el término psicología de masas, la historia es clara en enseñarnos que es una de las dinámicas más peligrosas del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la masa se diferencia del público en que la masa no piensa, no distingue, no siente, no reflexiona, no propone. El público propone, siente, reflexiona, autocrítica, etc. Y lo que ha sucedido con la actitud del gobierno es pretender que el fenómeno de masas en torno a la educación de género no existe. Tan no existe que se atrevieron a decir que la cartilla no existía, cuando toda la evidencia indica que la cartilla sí existe. Y en este programa vamos a tratar a espacio el tema de la cartilla y vamos a traer a los expertos, psicólogos y sociólogos para que analicemos cuál es el verdadero efecto de esa cartilla. Si es tan mala como pretenden las corrientes religiosas que vienen generando todo este movimiento de masas. O si simplemente fue la arrogancia de la ministra Parodi la que impidió que la gente entendiera cuál era el objetivo de esa cartilla y cuál debe ser el objetivo de esa cartilla. Pero el gobierno, como en este tema y en muchos otros temas, cree que negando su existencia resuelve el problema. Pues no debe ser así. Y por eso lo más feo de esta semana es la actitud reiterativa del gobierno colombiano en pretender resolver los problemas ocultando su existencia. Grave, gravísimo. Gravísima la actitud del gobierno. Un saludo especialísimo a nuestro amigo y colega Oscar Peña en el Perú, en Lima. Próximamente estaremos allí en una serie de conferencias a los jueces, magistrados y abogados en la queridísima ciudad de Lima. Un saludo también a nuestro querido amigo juez de la Corte de Lima, William Quirós, magistrado de la Corte Norte de Lima, William Quirós. A nuestro querido amigo canciller y presidente del Colegio de Abogados de San Martín, Perú, William Tomanguillo, nos está escuchando porque tenemos una sintonía maravillosa. Y claro, a las amigas López, Diana y Natalia, fieles escuchas, unos seguidores maravillosos de nuestro programa. Oscar, entonces, un saludo especialísimo. Allá estaremos y nos veremos con William y con William Quirós también
para hacer un almuercito y conversar de tantas cosas que hay que conversar. Saludo especialísimo también a nuestro rector, el doctor Rodrigo Flores, al decano Ramón Elejalde de la Facultad de Derecho y a todo el staff directivo de la Universidad Autónoma Latinoamericana por la maravillosa ceremonia de graduación el viernes anterior de las compañeras Hilda Rosa del Valle Puerta y Olga Rojas, con toda su familia allí. Vivieron un momento emocionante, las palabras de la compañera María Eugenia, interesantísima ceremonia, muy bonita. Ojalá el futuro les depare muchísima suerte. Claro, porque el esfuerzo que hace la universidad en medio de las dificultades que a diario se pueden presentar es un esfuerzo enorme, orientado a mejorar la sociedad a través del mejoramiento de sus profesionales. Por eso es la ética, la virtud más importante que se está implementando en la universidad a los estudiantes. Por eso cuando hablamos con el señor decano, el doctor Ramón Elejalde, sobre todas estas complejidades, la única frase rescatable de todo esto es: hay que seguir insistiendo en lo ético, en que los profesionales, sobre todo el derecho en su vida pública, sean lo mejor que pueda tener la sociedad, y de esa manera contribuimos a mejorarla. Por eso una felicitación muy especial a todos, porque cada uno en su área hace su esfuerzo por mejorar la universidad. A la doctora Claudia, claro, bonito el acto de graduación. Felicitaciones de nuevo a todos. Bien, amables oyentes, continuamos entonces con nuestros temas. Me han escrito muchísimo sobre los problemas del espacio. Me han hecho unas preguntas muy complejas que incluso tocan con la existencia o no de Dios. A algunos he podido darles respuesta vía correo electrónico, pues entendiendo que yo no soy científico de la astronomía. Yo soy un inquieto por la ciencia, pero jamás podré ostentar el título de científico, ni mucho menos. Soy un hombre de siempre dedicado al estudio de la ciencia, y en la ciencia el estudio de la astronomía y de la astrofísica. Pero créanme, son unas preguntas muy complicadas de resolver, incluso hasta para un científico como Stephen Hawking. A propósito, les recomiendo el gran diseño de Stephen Hawking, donde allí se encuentran algunas respuestas. Pero en el análisis de este tema hay que ser muy claros. Yo lo he dicho en varios programas, en varias conferencias. ¿Por qué? Pues porque para el análisis de este tipo de temas es necesario dejar claro un aspecto. Si usted es creyente, no se desespere. Entregue sus inquietudes a su creencia religiosa, pues su Dios debe resolverle todas sus inquietudes. Si no es creyente, bueno, allí ya hay otra visión intelectual y mental para dedicarse al estudio de la ciencia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es que cuando se hace el análisis de todos estos fenómenos, pues muchas preguntas que no tienen una respuesta científica se van a resolver a través de lo que creó Dios, y las cosas se hacen difíciles. Por eso hay que hablar desde la ciencia. Recuerden ustedes que fue Teilhard de Chardin el primero, un jesuita, el primero que trató de conciliar la ciencia con el dogma religioso. De hecho, hoy en la Iglesia Católica, en Roma, hay un cuerpo especializado de científicos destinados exclusivamente al estudio de lo que es la ciencia y la compaginación con el dogma religioso. No quiere decir, como decía Carl Sagan antes de su muerte, que no pudieran compaginarse ciencia y religión. No,
Es perfectamente posible. Lo que pasa es que cuando se nos dice que la fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado, ya para el estudio de la ciencia las cosas se empiezan a complicar. Y se empiezan a complicar porque entonces, para resolver todas las cuestiones científicas, lo único que tenemos que hacer es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado, y para de contar. Y de ser así, la humanidad no habría avanzado como ha avanzado hasta hoy, como seguirá avanzando. Por eso entonces, preguntas como ¿de qué está compuesto el espacio exterior? ¿De dónde surge el espacio exterior? ¿De dónde viene nuestro planeta? ¿Cómo está compuesto nuestro planeta? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es una galaxia? Son preguntas bien interesantes y posibles de responder, pues desde la visión de un neófito como lo soy yo. Repito, yo soy un estudioso inquieto de estos temas. De hecho, traté de ingresar al pregrado de astronomía en la Universidad de Antioquia, pero para el tiempo en que tuve ese interés, pues estuve sufriendo diferentes enfermedades y se me obstaculizó un poquito el ingreso a ese estudio, pero no dejo de estudiar. Entonces, preguntas como ¿qué es la teoría de la relatividad?, que otros llaman de la absolutividad, ¿qué es la teoría de cuerdas?, etcétera. Son preguntas complejas, pero voy a tratar de resolver las preguntas básicas. ¿Qué es el espacio exterior o el espacio vacío? El espacio exterior es lo que, pues no es un espacio vacío porque está lleno de elementos, ¿cierto? Pero hay regiones relativamente vacías del universo, fuera de la atmósfera. Pero el término más adecuado es espacio exterior para distinguirlo del espacio aéreo, o sea, de las zonas terrestres. El espacio exterior no está completamente vacío de materia, es decir, no es un vacío perfecto, sino que contiene una baja densidad de partículas, tiene hidrógeno, tiene radiación electromagnética, está lleno de una sustancia llamada éter. Esta materia está formada por radiación electromagnética, partículas cósmicas como los neutrinos sin masa, incluso formas de materia no bien conocidas como la materia oscura, que es la nueva teoría hoy, y la energía oscura. La materia oscura y la energía oscura. Porque las nuevas teorías hoy, sobre todo desarrolladas por el profesor Stephen Hawking, nos indican que el universo es un cuerpo ilimitado, infinito, de materia oscura y de energía oscura. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es una simple teoría, porque recordemos que en el análisis de lo que significa el espacio exterior o el espacio sideral, todos son teorías, algunas con una mayor probabilidad de certeza que otras, pero son teorías. Entonces es muy importante tener en cuenta que, de acuerdo con algunas estimaciones, el espacio exterior está compuesto por elementos pesados en un 0.03%, materia estelar en un 0.5%, neutrinos 0.3%, estrellas, imagínense ustedes, amables oyentes, estrellas 0.5%, hidrógeno y helio libre 4%, materia oscura aproximadamente 25% y energía oscura aproximadamente 70%. Queda apenas un 5% para la luz que nosotros vemos en el universo. Total 100.33%, por lo que sobra un 0.33% que aún los científicos no han podido estimar. Eso nos está indicando que la naturaleza física de esta última es un elemento apenas conocido. Y solo se conocen algunas de sus propiedades por los efectos gravitatorios que imprimen en el periodo de revolución de las galaxias, por un lado, y en la expansión acelerada del universo o inflación cósmica por otro, porque recuerden ustedes que una de las dos teorías importantes tiene que ver una con la expansión del universo y otra con la contracción del universo. Recuerden ustedes que el científico, el profesor Hubble, que sirvió su nombre para el gran telescopio que cumple su vida ahora en 2025, fue el que descubrió finalmente que el universo no estaba en contracción, sino
en un proceso acelerado de expansión o inflación cósmica. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces el universo exterior no es un universo vacío como pretenden algunos, no, hay allí muchísimos elementos. Pero para continuar con el entendimiento de este tema es muy importante dejar claro que el universo exterior está asignado por la energía. Es decir, como dice Stephen Hawking, es energía. Por eso uno de los grandes científicos y experimentos hoy está orientado exclusivamente a determinar la fuente de la energía. Porque eso es el universo. En una de las preguntas que me hace alguno de los oyentes me pregunta, ¿cómo es posible que yo diga, como lo dije en otro programa anterior, que la Tierra se mueve más o menos a unos 1000 kilómetros por hora? Es una velocidad que se ha establecido suficientemente. ¿Cómo es posible si nosotros estamos de pie? Bien, eso se explica, como lo expliqué en ese programa, a través de la teoría de la relatividad. Y pongo un ejemplo. Cuando usted va en un avión, va mínimo a 300 kilómetros por hora, si usted va en una avionetica, pero puede llegar a 900 kilómetros por hora. Y usted mira hacia abajo y es como si todo estuviera quieto. Es exactamente lo mismo que le sucede ahora que hablamos de la velocidad de la Tierra, porque para muchas personas es como difícil entender que estemos en movimiento y esto no se caiga. Nos venimos a dar cuenta de que la Tierra está en movimiento si se para, como cuando usted va en un avión. Usted va en un avión y cuando el avión toma pista, que se siente el frenazo, usted siente que su cuerpo se va hacia adelante y por eso las correas de seguridad. Porque eso todo tiene que ver con esa interrelación entre la velocidad, la energía, el espacio y la fuerza de gravedad. Eso es lo que hace que la Tierra se mueva a 1000 kilómetros por hora y estemos sintiendo como que estamos quietos. Eso se explica en cierta medida a través de la teoría de la relatividad, que repito, otros hablan de la absolutividad de Einstein, en el que se combinan espacio, tiempo, velocidad, para establecer a partir de la fuerza de gravedad qué es lo que mueve al espacio. La Tierra es un elemento del espacio, por lo tanto está sometida a la energía y al movimiento del espacio. En el próximo segmento vamos a explicar entonces lo que tiene que ver con la energía en el espacio, la composición del espacio, el movimiento y las velocidades y los objetos que hay en el espacio, para que luego pasemos a hablar de la importancia de la lectura. Vamos entonces a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Bien, amables oyentes, continuamos con nuestro programa Acción Pública, la clase del domingo, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Saludo especial a todos nuestros amigos en Perú, en México, en Buenos Aires, en Quito, que están en este momento siguiendo la clase del domingo. APEC, Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación. Curso internacional totalmente práctico. Aprende a interrogar y contrainterrogar testigos en juicio oral. Expositor José Abad Zuleta Cano por Colombia. En Lima, Perú, en el seminario se presentará una charla sobre interrogatorio y contrainterrogatorio a testigos y peritos. Estaremos allí con nuestros amigos abogados de Perú. Estarán abogados también de otras latitudes. En el auditorio de APEC estaremos viernes y sábado, allí con nuestros amigos peruanos y con todos los mexicanos y argentinos que también van al seminario y los expositores. Saludo especial a nuestro amigo y coordinador del certamen, Oscar Peña. Continuamos entonces con las explicaciones que nos han pedido, nos han solicitado algunos oyentes en torno a estos asuntos del espacio exterior. Una de las preguntas que me hacen es: ¿cuál es el límite de la Tierra en el espacio?
ese límite es muy difícil, es muy difícil. No hay pues claridad entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. La densidad decrece gradualmente a medida que la altitud aumenta. La Federación Astronómica Aeronáutica Internacional estableció la línea de 100 kilómetros como una definición. Esto lo hizo un astrónomo y físico, el profesor Teodoro von Karman, que calculó que por encima de esa altitud de unos 100 kilómetros un vehículo típico tendría que viajar más rápido que la velocidad orbital para poder obtener suficiente sustentación aerodinámica para sostenerse él mismo. En los Estados Unidos, a la gente que viaja por encima de la altitud de 80 kilómetros se denomina astronauta. 80 kilómetros se denomina astronauta, o sea, navegante del espacio. Durante la reentrada a la atmósfera, la altitud de 120 kilómetros marca el límite donde la resistencia atmosférica se convierte en perceptible. En eso también interviene el concepto de fuerza de gravedad. Bueno, hoy algunos teóricos están planteando la inexistencia de la fuerza de gravedad, porque se ha definido la fuerza de gravedad como la fuerza de atracción que ejerce el núcleo de la Tierra sobre todo lo que está por encima de la Tierra. Por eso, pues todavía no hay una sustentación científica, pero se cree, y la teoría más cercana es la que indica que el centro de la Tierra es un núcleo de hierro, que es lo que genera toda esa fuerza de atracción que denominaron los científicos fuerza de gravedad, y es lo que permite, por ejemplo, que nosotros siempre estemos de pie. Ustedes recuerdan la famosa expresión de la manzana, ¿no? Todo cae hacia abajo. ¿Por qué? Porque la Tierra, ese núcleo central de la Tierra, atrae a todos los objetos, por eso estamos de pie. Recuerdo que en algún programa un oyente me preguntó una pregunta que es coloquial, aparentemente insustancial, pero muy interesante. ¿Por qué el mar no se riega? Es una pregunta que, tal como se hace, pues suena como extraño, ¿no? Pero si usted se para a observar que la Tierra aparece como redonda y el agua está allí, y el 70% de la composición de la Tierra es agua, ¿por qué no se desborda esa agua? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Por eso el oyente pregunta de una forma muy coloquial, además aparentemente ingenua, pero no lo es. ¿Por qué el mar no se riega? Claro, el mar no se riega por la fuerza de atracción que ejerce el núcleo de la Tierra, es decir, la atracción de la fuerza de gravedad. Esa atracción, esa fuerza de gravedad es lo que hace que los aviones, para salir de la atmósfera, tengan que emplear muchísima fuerza, porque tienen que romper el poder de atracción de la gravedad para poderse ubicar en el espacio. Por eso los astronautas, cuando sobrepasan los 80 kilómetros de altura, entran a un estado de ingravidez y empiezan a flotar. Hoy en los Estados Unidos hay unos centros de atracción que están promocionando mucho el vuelo a la ingravidez. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque allí no hay ninguna fuerza que esté atrayendo el cuerpo humano, y por eso flota porque ya no hay atmósfera, no hay gravedad, no hay nada. Y ese es uno de los aspectos más complejos de manejar por la ciencia en la conquista del espacio exterior. Porque esa ingravidez acelera el deterioro de la estructura ósea del cuerpo. Esa es la razón por la que todavía hoy a los astronautas, cuando salen de la cápsula, los tienen que recoger en camilla porque se pierde toda la fuerza. Incluso los astronautas utilizan 4 horas del tiempo en la Estación Espacial Internacional, pegados con unos arneses a una estructura metálica, y hacen 4 horas de ejercicio para evitar el deterioro de la estructura ósea. Claro que allá también hay deterioro de la estructura ósea, de la estructura mental. Bueno, hay muchos problemas, pero es precisamente por eso. Esa es la razón entonces por la que el agua del mar no se riega por la fuerza de gravedad.
Entonces decíamos hace un momento que el espacio, o el universo, o espacio interplanetario, está compuesto por sistemas solares, que a su vez hacen parte de galaxias. Esas galaxias hacen parte de cúmulos, pero todo está asignado por la energía y por el movimiento. Es muy importante tener en cuenta eso, por el movimiento. Es decir, en el espacio todo está en movimiento. El profesor Michio Kaku, que es uno de los teóricos más importantes de la teoría de cuerdas, que según él, el universo es un conjunto de vibraciones de cuerdas de energía. Y cuando se logra conocer toda la estructura de esas cuerdas de energía, se entiende la composición del universo y la forma de moverse en él, porque queda más fácil involucrarse en una onda de cuerdas y desplazarse por el espacio que hacer lo que estamos haciendo hoy. Esa es una teoría que está todavía pues en desarrollo. Incluso el libro recomendado hoy es El futuro de nuestra mente, del profesor Michio Kaku, donde ya él allí está hablando del futuro de la mente, que eso lo tocaremos a continuación. Lo más importante entonces es entender que cuando se habla de la conquista del espacio, hay unos problemas científicos inmensos y complejísimos de resolver. Por ejemplo, si todo está en movimiento, la Tierra hace parte del sistema solar, que además con otros planetas está en constante movimiento alrededor del Sol. El Sol está en movimiento en la galaxia, alrededor de la galaxia. ¿Cómo resolver el problema de lanzar un cohete aquí hoy si todo está en movimiento para que llegue puntualmente dentro de 3 días a la Luna, que también se está moviendo alrededor de la Tierra alrededor del Sol, el Sol alrededor de la galaxia en el universo? ¿Lo dije muy rápido o qué? Sí, lo dije muy rápido. Bueno, voy a repetir, porque esto no es fácil. Entonces, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Sabemos que la Tierra tiene un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. El movimiento de rotación dura 24 horas y el de traslación dura 364 días y piquito, porque se complementa con los años bisiestos cada 5 años, ¿cierto? Bien. Pero resulta que el sistema solar está, o el Sol mejor, está girando en la galaxia, alrededor de la galaxia, y se demora 5.335 años en una órbita. Todavía no sabemos cuánto se demora la galaxia en su órbita, en el sistema, en el espacio. Entonces la inquietud radica es en cómo resolver desde las matemáticas y la astrofísica, lanzar un cohete de la Tierra que está en movimiento, en un sistema que está en movimiento, en una galaxia que está en movimiento, para que llegue puntualmente a la Luna en 3 días. Ahora sí quedó claro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Es que en la clase hay veces que uno se acelera por expresar las ideas con mucha energía y entonces también se va enredando, uno termina enredándose, pero afortunadamente pues los oyentes van enviando sus comentarios de una, sí, está bien, está regular, no entendí, y eso me ayuda muchísimo. Bueno, entonces miren que la cosa es compleja. Y estamos hablando nomás de un satélite natural como es la Luna, la Luna está a 384.000 kilómetros de la Tierra, en el perigeo, o sea, en el punto más alejado de la Tierra, en su elíptica, y a 348.000 kilómetros de distancia en el apogeo, que es el punto más cercano de la Tierra, en su elíptica. Pero entonces el problema es cómo calculan los científicos la forma de que se mueva la nave en el espacio para llegar al objeto al que pretende llegar. Todo ese trabajo lo hizo a través de las matemáticas. Lo han hecho muchísimos científicos, pero el que más se ha destacado en eso es Albert Einstein. Ese es el de la teoría de la relatividad. Pero en esa teoría han intervenido muchísimos científicos. Es decir, no es únicamente... Él logró concretarla, se demoró cerca de 18 meses haciendo
toda la ecuación matemática. Escúchenme bien, amables oyentes. Estoy hablando 18 meses haciendo la ecuación matemática, porque allí tiene que manejar el concepto de órbitas, tiene que manejar el concepto de velocidad, de densidad, etcétera. Entonces son 18 meses haciendo una sola ecuación. Eso es algo maravilloso, por eso es un genio. Por eso es un genio, porque manejar una ecuación para hablar de la teoría de la relatividad, eso es una cosa genial. Pero a él y a esos otros científicos se les debe lo que hoy se puede denominar como un mecanismo fácil de llegar a diferentes sitios del universo. Bien, por hoy voy a dejar aquí, porque tengo el otro tema que estableció el equipo de producción, que entre otras cosas tiene una relación con esto de la ciencia muy grande. Un oyente me manda unas fotografías de una universidad donde hay aproximadamente 30 estudiantes, todos con sus celulares y sus tablets. Y el oyente me dice: José, le mando esta foto y pude comprobar que ninguno de estos 26 ciudadanos jóvenes que están con sus equipos electrónicos estaba leyendo un libro. Ninguno estaba leyendo, sino que estaban viendo Facebook, estaban viendo otras cosas. Yo se la envío para que usted trate en algún programa, si su equipo de producción se lo permite. ¿Qué está pasando hoy con la lectura? Otro oyente me manda un correo y me dice: José, se siguen cerrando las librerías en la ciudad de Medellín. Yo les digo, pues yo les contesto y les estoy contestando de nuevo vía programa Acción Pública a la clase del domingo, pues que es muy complicado entender lo que está sucediendo. Y un estudiante me envía un correo y me dice: José, yo escucho su programa, yo no tengo necesidad de leer después de escuchar la clase del domingo. Yo a ese estudiante le dije: hombre, por favor, no me eche la culpa a mí de sus límites en el conocimiento, porque es que con el programa de Acción Pública en la clase del domingo no tocamos un 0.00001 de lo que hay que conocer. Entonces surge la pregunta: ¿vale la pena leer? ¿Es importante leer? ¿Tiene sentido la lectura? Y ahí involucramos el concepto de la lectura electrónica. En un reciente viaje al exterior pude observar en el avión a varias personas con su tablet leyendo libros. Tal vez el único que llevaba un libro físico, creo que era yo. Y era precisamente el libro del futuro de nuestra mente de Michio Kaku, era ese libro, porque lo estoy terminando de leer. Entonces, ¿es cierto o no que la gente no está leyendo? ¿O están utilizando otros mecanismos de lectura? Cuando usted va a una universidad y se da cuenta de que todos los estudiantes, absolutamente todos, están con sus teléfonos celulares y sus tablets, se están comunicando, están leyendo o no leyendo. Por eso surge la pregunta: ¿se van a acabar las librerías? ¿Se va a acabar el libro impreso? La gente no está leyendo. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí entra un tema que escuché hace poco sobre una ley que se está discutiendo en el Congreso para involucrar nuevamente la historia en los pensos académicos, porque la historia desde el 84 dejó de dictarse en los colegios y en las universidades. Eso se agrupó con otras materias, allí se dejó en las vocacionales, creo, en las selectivas, algo así. El hecho es que la historia no se da hoy. Y claro, no se ama lo que no se conoce. Y entonces la pregunta es: ¿qué recibe usted? ¿Qué recibe usted cuando lee un libro? Hablaba con unos compañeros de una maestría hace poco, en el que me decían pues que la lectura era muy importante, pero que uno no tenía tiempo para leer tantas cosas y que no tenía sentido pues dedicarse tanto tiempo a la lectura
sabiendo que las capsulitas o los tips del conocimiento se pueden encontrar en Facebook. Otra compañera me decía, José, ¿cómo hago yo para aprender a hacer esto y aquello? Cuando yo le dije, mi querida amiga, eso no se aprende de la noche a la mañana, tienes que leer. Me dijo, sí, entonces nunca voy a aprender a esto. El tema se relaciona con un seminario que vamos a dictar próximamente a partir del 3 de septiembre, los sábados de 8 a 12, para aprender a interrogar y a contrainterrogar a los testigos en juicio. Ese seminario lo ha organizado Soluciones Jurídicas Integrales, todo el equipo pues de trabajo. ¿Por qué? Porque en los juicios hemos encontrado muchísimas limitaciones. Claro que yo creo que no hay nadie que maneje absolutamente bien el tema de contrainterrogatorio e interrogatorio, pero en el sistema acusatorio ese es un tema vital. Y entonces me preguntaban, ¿cómo hago yo para aprender a hacer esto? Imposible sin la lectura. ¿Por qué sin la lectura? Y entonces ahora sí, miremos qué recibo yo de la lectura. Entre otras cosas, recordé que por ahí en el 60, cuando estábamos en todo ese movimiento ultraintelectual, tengo que decirlo intelectual de aquel tiempo, se criticaba mucho a los que leían a Corín Tellado. ¿Ustedes recuerdan quién era Corín Tellado? Corín Tellado era una niña escritora, señora, murió hace poco, mexicana, que escribía historias de amor. Todo lo que ella escribía eran historias de amor, de la tragedia del amor, del rico que se casa con la pobre y después la deja, de la rica que se casa con el chofer y después lo deja, etcétera. Y entonces esa era la mayor crítica. Es que usted no lee sino a Corín Tellado, para decirle a alguien que no tenía fundamentación intelectual. Yo tengo que decirles hoy, amables oyentes, con mucho respeto y hasta con pena decirles que era una gran equivocación. ¿Saben por qué? Porque yo soy de los que considero que de la lectura más insustancial algo queda. Y entonces ahora sí, tratemos de hacer un pequeño catálogo de lo que nos deja la lectura. Yo no le estoy diciendo, amable oyente, que tiene que leer X tema. No, yo no le estoy diciendo eso. Estoy hablando de lectura. De lectura. ¿Qué nos deja la lectura? Pero a ver, déjenme resolver un problemita, porque es que me acaban de escribir aquí y me dicen, pero ¿y si a mí no me gusta leer, yo qué hago? Si a mí no me gusta leer, ¿yo qué hago? He discutido mucho eso, he debatido mucho eso con muchísimos compañeros en las universidades, en las conferencias, lo he debatido mucho. Si a mí no me gusta leer, ¿yo qué hago? Entonces usted tiene que resolver primero. ¿Usted siente la necesidad de ampliar su espectro intelectual? ¿Sí o no? Si usted se responde sí, la siguiente pregunta es, ¿cómo amplío mi espectro intelectual? ¿Son suficientes las capsulitas que hay en internet sobre diferentes temas? 1. 2. ¿Con esas capsulitas amplío mi espectro intelectual? Si usted resuelve sí, felicitaciones, es genial, dedíquese a ello. Si usted resuelve no, entonces tiene que hacerse la otra pregunta. Si no me gusta la lectura, ¿cómo hago para que me guste la lectura? Y voy más allá. ¿Cómo hacer para que a los niños de hoy, con toda esta influencia tecnológica, les pueda gustar la lectura? Son problemas complicados. Pero vamos entonces a resolver el primer interrogante. ¿Qué me aporta a mí la lectura? Bueno, lo primero que resuelven los científicos del conocimiento, los psicólogos, etcétera, tiene que ver con que el cerebro, esa cosita, la sustancia blanca que hay ahí en la cabeza, el cerebro, es una masa que necesita ejercicio. Hago un paréntesis porque me acaban de enviar un mensaje con una frase que dice: mi debilidad es un buen libro, aquel que en la noche me quite el sueño y me haga decir un capítulo más hasta que no queden más capítulos. Muchas gracias por este mensaje. Es una buena frase, pero bueno, enseguida vamos a retomar esa frase. Entonces, decía que el cerebro requiere ejercicio.
Entonces lo primero que usted obtiene es que su cerebro con la lectura hace ejercicio. Cuando usted su cuerpo, sus músculos no los ejercita, se le van atrofiando, ¿cierto? Igual sucede con su cerebro cuando usted no lo ocupa, cuando usted no lo usa. Y la lectura es una forma de ejercicio, porque además, ¿qué le produce? La necesidad de concentración, la necesidad de entendimiento, la necesidad de argumentación, la necesidad de el significado de palabras nuevas, comprender qué significa un hilo argumental. Miren todo lo que le produce a usted la lectura. Uno cree que no, resulta que sí. Y entonces desglosemos. Concentración, claro, usted necesita estar concentrado para comprender lo que le están diciendo en el libro, para comprender la personalidad de los personajes, cuál es la trama, cuál es el tema principal, cuáles son las subargumentaciones, cómo se va desglosando el argumento principal en diferentes subargumentos, cómo intervienen los diferentes personajes, cuando estoy hablando, por ejemplo, de una novela. Pero aún así, cuando estoy hablando de un libro de ciencia como El futuro de nuestra mente, sucede igual. Y entonces para eso usted necesita enfoque. Enfoque, decimos en las culturas orientales, en la ciencia Zen, es concentración. Poner su cerebro en un solo punto. En un solo punto. En hipnosis se llama precisamente eso. Un solo punto y nada más. Concentración. Esa concentración le permite comprensión. Esa comprensión le permite entendimiento temático. ¿Qué temas está tratando el autor? Y ese ejercicio de comprender los temas hace que su cerebro se mueva y se ejercite más fuertemente. Claro, porque él tiene que hacer un esfuerzo. Y entonces se va ampliando todo el espectro de utilización del cerebro. Esa comprensión, la clase de personajes, la estructura de los personajes, las relaciones de los personajes, los diferentes lenguajes que utilizan los personajes. Todo eso hace que tu cerebro esté en movimiento, que esté dinámico. Ese lenguaje te ubica en unos espectros sociológicos, en un espectro filosófico, sociológico, psicológico. Y ahí se empiezan a comprender los diferentes temas. Son como ciertos niveles de entendimiento. Mire lo que nos va dejando la lectura de un libro, pues. Claro que es que eso no lo puede coger usted como un confite y comérselo. No, bueno, ya por eso hablamos. Eso hay que saberlo. Porque eso no se coge. Pues usted coge el texto, el libro. Pero del resto usted no coge más nada. Todo es producto de su mente. Bien. Esos espectros filosóficos, sociológicos, psicológicos, te llevan a unos lenguajes. Esos lenguajes te llevan a unos términos y a una lexicografía. Esa lexicografía te lleva necesariamente a decir entendí, no entendí. Si no entendiste los términos, tienes ya otro trabajo adicional, bien interesante. Tener el diccionario a la mano para buscar el significado de las palabras. Y esto es como cuando uno va descubriendo cosas, ¿no? A medida que usted va descubriendo el significado de las palabras y lo va entendiendo en el contexto de su lectura, usted va sintiendo cierto airecito, ¿no? Cierto frescor. Y luego usted en otro tema resulta que empieza a leer y ya comprende todas las palabras y entonces se demora menos para comprender el argumento, para comprender la estructura de los personajes, las tramas, las subtramas, y entonces ya usted va sintiendo como que bueno, este es un universo bien sabroso. Eso le va dejando a usted la lectura. Pero además, como si fuera poco, usted ha tenido dificultades para expresar sus ideas, para expresar sus pensamientos. Cuando usted empieza a comprender el significado de las palabras, la estructura lingüística y gramatical, cuando usted empieza a comprender eso, llega el momento en que usted va a hacer una carta y usted va armando sus ideas en una forma tan buena
Yo lo digo por las experiencias que he tenido con mis compañeros de oficina y algunos estudiantes que me han seguido pues este discurso y van descubriendo la importancia de la lectura y terminan escribiendo lo más de sabroso cuando antes no eran capaces de expresar una idea. De un momento a otro empiezan a expresar unas ideas de una forma sabrosa y uno dice, vea qué maravilla. Eso es lo que le deja la lectura. Deja pues mucho más, lo más importante es ese ejercicio del cerebro y va ampliando el espectro de conocimiento porque aprende usted a hablar. Avanza en el léxico, aprende usted a argumentar, a estructurar historias, a entender las historias que le cuentan. Va usted a una conferencia y entiende todo, entiende el lenguaje, entiende el argumento, entiende el desarrollo, todo, y va conociendo los secretos de la lingüística. Eso le deja a usted la lectura. Claro, usted me dirá. De hecho, aquí ya me mandaron un mensaje. José, pero es que eso es muy difícil. ¿Cómo hago yo para saber que estoy logrando todo eso? No. Usted no puede poner un detector de mentiras que le diga, ya aprendí a argumentar, ya aprendí a escribir, ya aprendí el significado de las palabras. No. Solo que usted, en la medida en que va avanzando en la lectura y va seleccionando sus textos, cuando usted empieza a expresarse, usted empieza a vincular en su expresión todo ese lenguaje que va conociendo y usted siente que habla mejor, que expresa mejor las ideas, que comprende mejor lo que está escuchando, claro, porque usted comprende el lenguaje, comprende la estructura del lenguaje, su espectro intelectual es más amplio, porque los temas que va conociendo son más amplios, entonces usted va sintiendo otro aire en la participación, en las diferentes conferencias y en todo lo que tiene que ver con la intelectualidad. Pero usted no va a encontrar eso así de un momento a otro, eso lo va descubriendo usted poco a poco. Ahora, ¿no le gusta la lectura? Muy bien. ¿Quiere que le guste la lectura? Muy bien. Mi querido amigo, usted debe seleccionar temas que le gusten, pero tenemos un problema. Si usted nunca ha leído, ¿cómo va a saber cuáles son los temas que le gustan? Y entonces ahí vuelve otro bloqueo, otro problema. Bien, en el próximo segmento vamos a hablar de cómo resolver el problema del gusto o no gusto por la lectura, para que hoy este programa, la clase del domingo, le deje a ustedes, amables oyentes, algo bien grandioso. Que hoy, de pronto, hoy lean siquiera 2 paginitas de un libro. Voy a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Bien, amables oyentes, continuamos con nuestro programa Acción Pública, la clase del domingo. Los domingos de 9:30 a 11 de la mañana, para analizar diferentes temas. Hoy hablamos del espacio. A propósito, realizamos en la producción, vía internet, un ejercicio bien importante. Y los oyentes Javier Buitrago y José Villarraga, por su participación, acaban de ganarse un ejemplar del libro. ¿Cuál le vamos a entregar? ¿Cuál? ¿Experiencias forenses? Bueno, el libro Vértigo. Perfecto, les vamos a entregar entonces el libro Vértigo. Ustedes lo pueden reclamar en la oficina Bueno, le rogamos a Javier Buitrago y a José Villarraga vía internet nos envíen sus direcciones para hacerles llegar los libros, porque si están por fuera del país, pues bueno, buscamos también la forma de hacerles llegar el libro, pero lo importante es poder tener sus direcciones. Y a todos los que participan en los diferentes temas, en este tema de la lectura, viene participando también mucha gente. El próximo domingo estaremos haciendo una rifa también de otros libros. Vamos a concluir con el tema de la lectura. ¿Cómo hacer para que me guste la lectura? ¿Y cómo selecciono yo la lectura si yo nunca he leído? Bueno, pues es complicado. Es muy complicado. Pero, a ver, hay unos pequeños como tips bien sencillitos. Miren. Sogamoso, Boyacá, muy bien. ¿Ese es quién? ¿Javier? Javier, muchas gracias por su sintonía. Nos alegra muchísimo que esté con nosotros en este programa todos los domingos, en la clase del domingo.
Vamos a hacerle entonces, hacer llegar el libro Vértigo. Es un libro de historias, bien interesante. Y estamos pendientes también de la dirección del amigo José Villarraga, también un oyente fiel. Y a todos los oyentes fuera del país les rogamos nos hagan llegar sus direcciones para hacerles llegar nuestro material. Bueno, decíamos entonces que hay una serie de tipsitos para que te guste la lectura. El primero es un ejercicio mental, y volvemos entonces a ejercitar el cerebro. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta? Bueno, me gusta la botánica, me gusta la ingeniería, me gusta la astronomía, me gusta la culinaria, me gusta la psicología, me gusta la política internacional, me gusta la intriga, me gusta el misterio, me gusta simplemente la literatura, los cuentos, etcétera. Entonces usted ejercita su cerebro haciendo un pequeño ejercicio de qué le gusta. Bueno, usted podrá decir, bueno, es que a mí me gustan las obras de mafiosos. Bueno, hay muchas obras de mafiosos y es posible que a través de esas inicie usted el gusto por la lectura. ¿Y sabe por qué? Porque de la lectura de un libro surgen diferentes temas que nos remiten a otros libros para complementar el conocimiento que estamos adquiriendo. Me explico. En la mayoría de los libros usted ve en las páginas finales la bibliografía. Entonces en esa bibliografía usted va a encontrar temas similares que pueden ampliarse, incluso pueden ser debates. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es seleccionar qué le gusta. No se preocupe si le gustan las novelas de amor, no se preocupe, lea novelas de amor. Eso es lo que dijimos al comienzo cuando se criticaba tanto la lectura de Corín Tellado, por ejemplo, ¿no? Lea lecturas de amor. ¿Que a usted le gusta la ciencia? Bueno, ahí hay un problema, porque es que la lectura de la ciencia pues exige un mayor conocimiento. Ahora lo vamos a ver en el análisis del libro del profesor Cacú. Pero usted puede iniciar porque hay ciencia elemental. Stephen Hawking tiene un librito que se llama Astronomía Elemental. Usted ahí va a conocer todo lo que es el universo con ese librito. Es un librito sencillo, muy sencillo, maravilloso, por un gran científico que descendió de esas alturas del conocimiento a hacernos ese libro, a los que nos gusta. Cuando usted empieza a estudiar la composición de la Luna, la diferencia entre satélites artificiales y satélites naturales, cuántos satélites tiene la Tierra, parece que ya descubrieron otro, además de Selene, de la Luna. Y usted se va y por la noche empieza a observar el universo y empieza a ubicar a los planetas, a las estrellas y tal. Usted empieza a entusiasmarse con eso. Eso es ciencia. Hombre, que es que también me gusta la ciencia atómica. Bueno, eso es complejo, pero no es imposible, porque se pueden ir cogiendo temitas e ir disfrutando de la lectura. Yo le aconsejaba a mis alumnos cuando trabajaba en las universidades que tuvieran un cuadernito. La palabra que no entendieran la anotaran y le hicieran 2 cuadritos. 1, significado supuesto, o sea, lo que yo creo que significa la palabra. Y en el segundo, significado literal. Entonces usted dice, por ejemplo, aire. Yo creo que aire es el viento. En el significado usted dice viento. Y en la palabra literal usted va y busca en el diccionario y busca y coloca allí en su cuadernito el significado literal, hace esa comparación y todo eso le está significando ejercitar su cerebro, mi querido amigo y amiga. Oyentes, no se preocupen, eso tienen que hacerlo, bueno, como un pequeño descubrimiento, poco a poco. Tengo a mi alrededor gente que nunca quiso la lectura y hoy son lectores voraces y eso es maravilloso, porque su espectro intelectual se nota diferente, se va ampliando. Entonces usted seleccione lo que a usted le gusta y usted no tiene que decirle a nadie qué está leyendo o preguntarle a alguien qué está leyendo. Bueno, de pronto, yo por ejemplo a todos mis compañeros de trabajo termino de leer un libro y yo le digo me gustó este libro o bueno, mis bibliotecas siempre son algo grandes, entonces seleccionen lo que quieran que a usted le llame la atención, que el título del libro le llame la atención. Puede que a las 2 hojas ya a usted no le guste, bueno, pero leyó 2 hojitas. Hay otros que los títulos son muy extraños y usted empieza a leer y se encarretó y quiere la otra hoja y la otra y cuando menos pensó terminó 500 hojas. Excelente. El hecho es que usted debe ser consciente del gusto que obtiene con la lectura.
Pero además del gusto, es la transformación mental que usted empieza a experimentar. Y usted escucha los análisis en las noticias y usted los entiende. Ya usted escucha del derecho constitucional y de los problemas del Congreso y usted lo entiende. El problema de la atención médica y usted lo entiende. Es decir, usted empieza a ser un ciudadano distinto. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho siempre, después de leer uno un libro, uno no es el mismo, uno es otro. Es como cuando usted ingresa a la universidad, y siempre lo he dicho, si usted ingresó a la universidad y salió igual, ingresó pero no estuvo. Ingresó a la universidad 5 años pero no estuvo en ella. Porque, con todo respeto se los digo, yo soy egresado de la Universidad Autónoma y la mayoría de mi familia, pues siendo muy pobres todos, estudiamos en la Universidad Autónoma diferentes carreras, salvo Marlene, mi sobrina, que estudió en la Universidad de Antioquia. Pero ingresar a la universidad significa que usted sale distinto, usted tiene una perspectiva distinta y una visión del universo distinta. Y por eso es que trabajan los directivos universitarios y por eso es que nosotros exaltamos el trabajo de nuestra universidad en medio de las complejidades. ¿Por qué no faltan las complejidades? Porque aquel que me diga que hay algo en el mundo que es perfecto, que venga y me lo diga y créame, me desintegro, porque no hay nada en el planeta perfecto. Entonces, no se preocupe, lo más importante es que usted sea capaz de disfrutar la lectura. Claro que no faltan los genios, los que creen que se las saben todas y que creen que no necesitan leer, porque creen que con un noticiero o con un programa ya es que lo saben todo. Por eso cuando el oyente me dice, es que yo no necesito más sino Acción Pública los domingos, le digo, está equivocado, aquí tratamos temas muy interesantes y vamos orientando a la gente, sí, pero con estas charlas de la clase del domingo en Acción Pública usted no lo va a comprender todo, eso es imposible, pero además porque efectivamente nosotros no lo abarcamos todo, pero no falta el genio que dice, no, yo no necesito leer porque es que yo me la sé toda, todo. Bueno, allá eso, allá cada quien. El problema es que cuando viene una confrontación de carácter intelectual, para usted determinar hasta qué punto comprende un fenómeno social, se va a dar cuenta de que no se la sabe todas. Porque claro, hay seres humanos arrogantes que no leen, pero creen que con 2 palabras y con el tono ya lo resolvieron todo, y ya eso es un problema de cada quien. Lo más importante es que usted debe disfrutar la lectura, y yo siempre he dicho en clase y en mis conferencias, mire, el aprendizaje tiene que ser una liberación. El aprendizaje tiene que ser un encuentro. El aprendizaje tiene que ser un disfrute. El aprendizaje no puede ser una camisa de fuerza, no puede ser una obligación, no puede ser un factor de presión. El aprendizaje tiene que ser manifestación de alegría, de encuentro, de descubrimiento. Y eso es lo que nos entrega la lectura. Bueno, amables oyentes, José Villarraga de Bogotá. Perfecto, José, muchas gracias por estar en sintonía. Estaremos haciéndole llegar el libro próximamente y esperamos, obvio, sus comentarios, porque usted es un oyente fiel y eso nos alegra muchísimo. Bueno, y a todos los oyentes internacionales, a Tomanguillo, muchas gracias por tus mensajes, hombre, Tomanguillo, a Oscar, a William, que nos están escuchando en este momento en Lima. Tenemos una sintonía maravillosa en Perú. Una sintonía maravillosa en México. Vamos a estar con todos los maestrados mexicanos también en México próximamente. Nos alegra muchísimo estar por allá charlando con todos ustedes, porque además charlan muy sabroso. Estaremos la próxima semana en Lima, también con nuestros amigos del Perú. Un saludo especialísimo. Muy bien, ahora sí, vamos al libro recomendado. Pero primero tengo que hablar del seminario. El seminario que ha organizado Soluciones Jurídicas Integrales dice: para los abogados, estudiantes de derecho, fiscales, jueces, aprender a interrogar y a contrainterrogar a los testigos, a los expertos, testigos peritos, a los médicos forenses, al psiquiatra forense, al investigador judicial. Vamos a tener una planta de facilitadores espectacular, porque allí vamos a trabajar,
Allá no va a haber clases magistrales, no. Por eso el seminario tiene un cupo limitado solo a 20 personas, a 20 asistentes. ¿Por qué? Porque la idea es que los participantes efectivamente participen. Y por eso vamos a tener un staff de facilitadores muy importante. Eso es muy importante porque la idea es que todos participen. No veo la lista de los facilitadores. Pero bueno, yo recuerdo. Pero antes un saludo muy especial a la doctora Sonia Turizo. Doctora Sonia, buenos días. Qué maravilla que esté en sintonía. Y al doctor Justiniano. Honorable juez, cómo me gusta saludarlo y que esté en sintonía de nuestro programa. Excelente. Bien, amables oyentes, el grupo de facilitadores es un grupo excelente. Tenemos a la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, ella es jueza de control de garantías, conferencista internacional. También hemos estado con ella en México y en Perú. La doctora Mónica Janet Cárdenas Claro, es abogada penalista y profesora universitaria de la Universidad de Antioquia. Al doctor Nicolás Molina Teortúa, juez penal del circuito. A la doctora María Paulina Gómez, abogada penalista, máster, profesora universitaria, Universidad de Antioquia. Al profesor Santiago Tres Palacios Carrasquilla, abogado penalista, ha estado con nosotros aquí en el programa y volverá próximamente, ¿no? Profesor universitario de UNAULA. A la doctora Marcela Cadavido Rego, psicóloga profesional universitaria de UNAULA. A la doctora Lina María Noreña Castrillón, abogada penalista, profesora universitaria, Universidad de Antioquia. ¡Ja! ¿Cómo les parece, amables oyentes? A Juan David Giraldo Rojas, psicólogo forense, profesor universitario, Universidad de Medellín. Excelente testigo técnico. ¡Ja! Y hay que saber trabajar con él. Claro, y también va para un congreso en Cartagena. Al doctor Juan Fernando Estrada Mesa, médico forense, también profesor de UNAULA, ¿no? Allá están los mejores. Y al doctor Hernán Elías Salazar Restrepo, investigador judicial. Quiero verte en el seminario, Hernán, y voy a interrogar y a contrainterrogar yo. Bueno, y por supuesto, este compañero y amigo de ustedes, José Abad Zuleta, y la doctora Hilda Rosa del Valle Puerta, abogada penalista, coordinadora general del evento. Las inscripciones las pueden hacer vía internet, ¿cierto? La pueden hacer vía internet en Librería Jurídica Sánchez, 444-4498 es el número, el teléfono de Jurídica Sánchez. Y el correo electrónico es info arroba, sí, la pueden hacer en el teléfono 444-4498 y vía electrónica en info@lijursanchez.com. Próximamente estaremos publicando el libro Justicia Transicional del ilustre amigo juez Tomás Serrano, un libro bien importante para estos momentos de transición en Colombia, transición política en Colombia. Los esperamos entonces en el seminario. Si usted quiere resolver los problemas del aprendizaje de interrogatorio y contrainterrogatorio, lo esperamos en ese seminario, cupo limitado. Y voy entonces con el libro recomendado. Editorial Debate de Ciencia. Por primera vez en la historia, gracias a escáneres de alta tecnología diseñados por físicos, se han desvelado secretos del cerebro, y lo que un día fuera territorio de la ciencia ficción se ha convertido en una asombrosa realidad. Grabación de recuerdos, telepatía, videos de nuestros sueños, control de la mente, avatares y telequinesia. Todo esto no solo es posible, sino que ya existe. Ahora hablábamos de uno de los elementos de la hipnosis, ¿no? La telequinesia, las regresiones, todo eso ya es un hecho. El futuro de nuestra mente es el libro recomendado, porque es el relato riguroso y fascinante de las investigaciones que se llevan a cabo en los laboratorios más importantes del mundo, todas basadas en los últimos avances en neurociencia y física. Algún día podríamos llegar a tener una pastilla inteligente que incrementara nuestro conocimiento,
Podríamos cargar nuestro cerebro en un ordenador, neurona a neurona, mandar nuestros pensamientos y nuestras emociones de un lugar a otro del mundo a través de una internet de la mente, controlar ordenadores y robots con el pensamiento y tal vez rebasar los límites de la inmortalidad. En esta extraordinaria exploración de las fronteras de la neurociencia, Michio Kaku plantea cuestiones que desafiarán a los científicos del futuro. Ofrece una nueva perspectiva de las enfermedades mentales y la inteligencia artificial y presenta un nuevo modo de pensar en la mente. El futuro de nuestra mente. El reto científico para entender mejorar y fortalecer nuestra mente. Editorial Debate. ¿Y quién es Michio Kaku? Usted lo ha visto en televisión, amable oyente. Si usted ve los informes de Nat Geo, allí aparece mucho Michio Kaku. Él nació en el 47 en Estados Unidos, de padres japoneses. Es un eminente físico teórico y uno de los creadores de la teoría de campos de cuerdas que les hablaba hace un momento. Él es uno de los apadrinados por Edward Teller, que le ofreció la beca de ingeniería Hertz, otro científico, Teller y Hertz. Se formó en Harvard y en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de la Universidad de California, donde obtuvo el doctorado en física en 1972. Desde hace casi 30 años es titular de la cátedra Henry Gessemat de Física Teórica de la Universidad de Nueva York y es uno de los divulgadores científicos más conocidos del mundo. Además, presenta 2 programas de radio y participa en espacios de televisión y documentales. Es autor de decenas de artículos y de varios libros, algunos de ellos traducidos al castellano. Visiones, Debate 1998, Hiperespacio 2001. El universo de Einstein 2005, Universos paralelos 2008, sus obras Física de lo imposible 2009 y La física del futuro fueron un éxito de ventas internacionales. Por eso este es nuestro libro recomendado. Es un libro pues que es barato, vale como 40,000 pesitos. Bueno, y también tenemos que felicitar a la Universidad Autónoma Latinoamericana por la condecoración Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo que le entregó el Consejo de Medellín. Esta semana la universidad, en cumplimiento de sus 50 años, ha sido muy homenajeada. La Asamblea también le entregó una condecoración. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La condecoración de la Asamblea de Antioquia fue Orden al Mérito Cívico y Empresarial Magistral Jorge Robledo. El doctor Rodrigo Flores estuvo allí recibiendo las condecoraciones. Y la del Consejo de Medellín, condecoración Juan del Corral, Consejo de Medellín. También el doctor Flores con el doctor Alejal, del decano de la Facultad de Derecho y otros directivos de la universidad, felices recibiendo las condecoraciones. Es muy importante este tipo de reconocimientos a la universidad porque son 50 años de mucho esfuerzo, de mucha entrega, de muchos cambios, de muchísimas dificultades, pero ha logrado sobrevivir. Se viene sobreponiendo a las dificultades y eso es muy importante. Por eso nos alegra muchísimo cuando conversamos con el doctor Justiniano Turizo y la doctora Sonia Turizo, que son nietos e hijos de Justiniano Turizo y del doctor, o el médico, se me escapa el nombre también, del doctor Turizo, que yo lo conocí, tuve oportunidad de conocerlo, porque estos fundadores realizaron un trabajo interesante. Recordemos que la Universidad de Medellín surge por una huelga en la Universidad de Antioquia, en la búsqueda de cierta libertad, y la Universidad Autónoma aparece como producto de los rebeldes también de la Universidad de Medellín en una de las huelgas el 16 de septiembre de 1966. Por allá por Ayacucho, en una casa vieja, se le caían las tejas, yo recuerdo muy bien eso. Pero hoy es una universidad prestigiosa, es una universidad con profesionales connotados y por lo menos con gente, directivos que están haciendo un gran esfuerzo por mejorar cada día. Por eso un saludo especial también a todo el cuerpo de renovación de la acreditación, que están haciendo un esfuerzo extraordinario y con la colaboración, claro, de los estudiantes. Entonces, no olvidemos Michio Kaku, el futuro de nuestra mente. También recomendamos nuestro libro, ¿no? Vértigo.
un libro de cuentos, de historias, que son historias de la vida real, pero matizadas con la creación fantástica de este amigo de ustedes y director del programa, José Abad Zuleta. Lo pueden conseguir también en la librería jurídica Sánchez, teléfono 444-4498. Cuando usted va allí, solicita el texto y les explica que usted es oyente de Acción Pública, le dan también un descuento importante. Hay diferentes promociones. Es muy importante en la página de www.lijursanchez.com. Allí encontramos una serie de promociones. Bien, amigos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su sintonía. Confiamos en estar con ustedes el próximo domingo. A todos a nuestros amigos internacionales, un abrazo. A todos los que se trasnochan por escuchar la clase del domingo, muchísimas gracias. Esperamos estén con nosotros el próximo domingo. Y recordemos, la única obligación que tenemos los seres humanos en este planeta es pasar sabroso. Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial.